El gran problema de estas zonas es que en realidad, claro, cada vez que salimos de una zona y entramos en otra, eh, o sea, cada vez que entramos en una zona, salimos de una zona, esto tiene una funcionalidad cuando una zona es cerrada, por ejemplo, o cuando una zona la tenemos muy delimitada en el espacio. Pero ¿qué pasaría si esa zona no está tan delimitada en el espacio? ¿Qué pasaría si en realidad lo que queremos hacer es diferentes transiciones entre diferentes zonas en un espacio abierto, por ejemplo? Hay una manera que es, en vez de crear zonas de trigger, como pueden ser estos cubos que estamos creando, es crear gates o crear puertas de trigger. En realidad vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a eliminar este cubo. Bueno, de hecho no, vamos a crear un prefab por si acaso, no sea que luego decida que lo necesite, lo vamos a crear aquí. Creamos un folder con prefabs. Un prefab es un prefabricado. Cualquier objeto que tengamos, que le hayamos cambiado funcionalidades, que le hayamos añadido scripts, que incluso objetos compuestos como este módulo de aquí con todos los efectos de ambiente, si lo arrastramos aquí, como voy a hacer ahora, se cambia a prefab. Fijaos una cosa, este lo voy a eliminar. Ahora puedo crear todos los triggers que me dé la gana. Lo único que tendría que hacer es cambiar esto, cambiar las transiciones que nos interesan y si quisiera el código para llamarlo. Pero si lo hacemos de una manera un poco más abierta, es decir, si en vez de transition to win pusiéramos transition to y pusiéramos un time in y time out en cero, o sea, lo podríamos grabar en cero. De hecho, si lo cambiamos en el prefab, se cambia en todas las copias. Luego podemos hacer copias que nos sirvan para, bueno, para lo que nos dé la gana en realidad. Vamos a llamarle WinZone también a este prefab. Y entonces ahora todo lo que copiemos también se llamará WinZone. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar aquí la escala y vamos a ponerle en 1. Si nosotros cambiamos la escala aquí y le damos a Apply, se va a cambiar la escala de todo. Es decir, ahora nuestro prefab también está cambiado. Y todos los clones se van a cambiar. Tened cuidado porque si cambiáis una cosa en el prefab se va a cambiar en todos los clones. Y si queréis solo cambiar un clon, no le deis a apply. Ni lo cambiéis en el prefab, cambiando en el clon en concreto. ¿De acuerdo? Hay que ser un poco cuidadoso con estas cosas. Porque si no se nos puede ir al carajo todo. Vamos a ver. Lo que queremos hacer ahora es que nosotros tenemos este audio mixer aquí con este main snapshot que lo vamos a escuchar en el espacio rojo y en el espacio amarillo lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar el WinZone. Pero es que luego yo voy a crear, no va a depender de una zona de trigger primero y luego voy a crear diferentes puertas para ir a diferentes mezclas de todo esto. ¿De acuerdo? En el medio se escuchará más el viento, yo qué sé, pues adelante del todo no escucharemos los pájaros, escucharemos muy bajito, haremos diferentes puertas con diferentes mezclas y las llamaremos por snapshots, ¿de acuerdo? Solo habrá que hacer un código, porque lo voy a dejar abierto para que podamos cambiar la transición a la que vamos, ¿ok? Entonces, vamos a crear un 3D Object, un cubo, y vamos a darle, pues más o menos, la misma, a ver que no lo veo porque está en blanco, la misma Z que esto de aquí, que deben de ser unos dos, bueno, vamos a darle 3 para que nos sobre, perfecto. Entonces, este de aquí, lo que voy a hacer es, ¿os acordáis del material que tenía que era trigger material? Se lo voy a poner y así lo vamos a ver, pero no lo vamos a confundir ni con el blanco ni con el amarillo. Fijaos, tenemos un objeto transparente que vamos a poner aquí de manera que lo podamos atravesar. Y le vamos a llamar trigger out, por ejemplo. Trigger out. ¿Por qué trigger out? Porque vamos a duplicarlo y lo vamos a dejar, pero así, ¿no? Que no haya un espacio en blanco, sino que se toquen. Ahora os explico, porque en realidad esto lo podríamos hacer que no se tocaran. Pero vamos a construir un objeto con esto y va a ser una puerta de trigger. Esto va a ser el triggering. Entonces nos dirá
hacia dónde vamos y de dónde venimos. En realidad esto es completamente aleatorio, que decir, le podemos llamar, como siempre os digo, Manolo y Pepa, y in y out siempre es dependiendo de la visión del que está construyendo esto. Yo le estoy llamando in out porque vengo de aquí, entro en el siguiente, ¿de acuerdo? Y luego salgo del siguiente, porque tomo como referencia del que vengo. Estos dos ahora no los podemos mover. Los podemos mover pero por separado. Y lo que vamos a hacer es crear otro empty. Y vamos a ver si lo puedo... Este empty lo puedo meter aquí en medio, por ejemplo. Y este empty le voy a llamar trigger gate. Y como no, estos dos los voy a meter dentro. Fijaos que ahora el trigger gate me lo muevo y hago lo que quiero con él. ¿Qué voy a hacer después? Meterlo en prefab y así tengo una trigger gate que puedo modificar a mi gusto y cambiarla a mi gusto. Vamos a borrarlo porque lo que vamos a hacer ya lo podemos hacer desde el prefab directamente. Salvo el programa y añado un componente no en el prefab. Cuidado, tenemos que abrir el prefab porque lo que queremos no es el prefab, queremos el trigger in y el trigger out. A lo mejor para que lo veáis mejor casi que lo voy a dejar aquí y vamos a ver, lo vemos aquí mejor. Trigger in, lo que queremos hacer es una transición hacia, recordad, WinZone. Entonces, añadimos componente, new script y ponemos trigger in. En este caso voy a llamar igual al script que al objeto porque no me va a dar ningún problema. Este trigger in nos podemos cargar todo esto y recordad que aquí tenemos que poner using Unity engine.audio. Aquí dentro declaramos, ¿os acordáis? No dos, sino solo una variable audio mixer snapshot. Y le vamos a llamar snapshot in, por ejemplo. Y así somos un poco más coherentes con el resto. Hacemos lo mismo de antes. On trigger enter, collider other. Ay, perdón. Recordad respetar todas las mayúsculas y minúsculas. If other.compareTag player. Haremos esto por defecto siempre porque cuando haya enemigos, evidentemente, si entran los enemigos también dispararían los triggers y sería la locura. Recordemos cómo se llamaba la snapshot WinZone. Perdón, no, en realidad no se llama el WinZone, se llama snapshot in, que es la variable que hemos creado. Snapshot in transition to y vamos a darle una variable que se llame public float, un número decimal que nos permita guardar un número decimal, y vamos a llamarle time to transition. Fijaos que tenemos que ponerlo aquí para que nos lo reconozca. Perdón, time to reach, no, time to transition. Y entonces esto nos va a definir el comportamiento, como vamos a ver aquí, de este. Fíjate, a lo mejor no nos hubiera convenido hacer este prefab tan pronto, porque resulta que este trigger in, vamos a romper el prefab, nos lo vamos a cargar, de hecho lo voy a borrar de todos lados. Fíjate que este trigger in de aquí nos lo podemos duplicar y ahora tenemos un trigger out. De hecho le podríamos llamar trigger 1 y trigger 2. Y así no tenemos esos problemas de que es que yo pienso que dentro está fuera y yo pienso que fuera está dentro. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, creamos empty, hacemos un trigger gate como antes,
Pero es que resulta que ya tenemos, en los dos triggers, tenemos nuestro snapshotin, que tenemos evidentemente que decirle a dónde queremos que vaya. Cuidado, si activamos el WinZone, cuando pasemos aquí, se nos va a volver a cambiar al otro. Entonces lo que queremos es que tenga el mismo snapshot que al principio, es decir, el main snapshot. Y a ver, que me lo seleccione y le vamos a dar un segundo. Por el contrario, va a tener el que corresponde a esta zona de aquí. WinZone. Y le vamos a dar un segundo también. Entonces, con esto ya creado, vamos a hacer el prefab para que no nos dé ningún problema. Ya tenemos una zona súper fácil, no solo de que funcione, porque evidentemente funciona. No funciona, perdonadme, perdonadme, pero es que no le he dicho que es un trigger, con lo cual, y además es como que muy pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que la escala sea bastante más grande para que no nos dé problemas. Salvamos y de hecho lo que voy a hacer es borrar y crearlo de nuevo. Cosas del directo. Vamos para allá a ver si ahora ya sí que funciona. Fijaos que en los audio mixers aquí no cambia y en cuanto entra en el otro ya cambia. Procurad no caeros. Ahora está aquí como en medio. Ahora. Fijaos que si hago el paso contrario, cambia, ¿de acuerdo? Cuidado con el smooth follow porque el control es bastante malo, ¿sí? Esto tiene algunos defectos, porque te puedes quedar por aquí en medio y que no detecte el trigger. Se queda como un poco en medio. Depende un poco de la zona del collider. Si tenéis a un buen programador, podéis detectar qué parte del collider detecta en cada momento, ¿no? Y por ejemplo que solo detecte por una de las caras del trigger, que solo detecte al personaje por una de las caras, o que depende de por dónde entre y depende de qué cara del personaje entra primero, pues reacciona de una manera o de otra. Pero eso evidentemente yo no lo sé hacer, eso es dedicado a los programadores, pero para nosotros en este caso la verdad es que es una funcionalidad que funciona bastante bien. ¿Qué pasa luego con esto? Resulta que nosotros podemos coger estas trigger gate, que si no me equivoco, a ver, sí, aquí tienen unos snapshots por defecto, los tenía que haber guardado antes. Pero bueno, para el caso los puedo cambiar sobre la marcha. Fijaos que yo puedo coger este trigger gate y ponerlo aquí. Se lo pongo en 90 y ya lo tenemos puesto. Entonces yo puedo ir haciendo triggers gate muy fácilmente para cada una de las zonas. Pongo otra aquí. Y otro aquí. Y entonces definiría diferentes snapshots que nos permitieran pasar de la WinZone, pues por ejemplo a una zona donde solo se escuchara música o donde se escuchara otro tipo de efectos de sonido o otro tipo de mezcla. Vamos a hacer por ejemplo que aquí se escuche música. Entonces tenemos que poner pues seguramente más música, ¿no? Bueno, porque solo hay ambientes. Y en las otras dos crearemos unas mezclas eh, que sean diferentes de las que tenemos. Entonces vamos a ver, creamos un snapshot, por ejemplo, que sea no birds y un snapshot que sea eh, all o mejor volume down, venga, todo bajito, down. Y luego por último una que sea music. Fijaos que tenemos aquí una music que luego rellenaremos evidentemente, pero de momento vamos a jugar solo con las
con los ambientes. Vamos a crear el no birds, que evidentemente, como vosotros comprenderéis, será con bastante viento. No sé, lo voy a hacer un poco aleatoriamente. Y ya no hace falta que bajemos esto. Bajamos esta de aquí. La verdad es que siempre es mejor asegurarse el tiro y bajarlo todo. Pero bueno, lo voy a hacer desde aquí y se supone que tiene que funcionar. Volume down, que lo que voy a hacer es bajarlo todo, ponerlo todo muy flojito. De hecho, esto lo podríamos hacer de otra manera, lo podríamos hacer con el máster. Pero como se mueve todo en tiempo real y venimos de aquí, que todos están arriba, no quiero que me haga cosas raras. Esto lo voy a hacer así, en principio más o menos se mantienen los volúmenes, no tiene por qué haber problema. Y luego haremos la de música, que la haremos al final. Vamos a ver, porque claro, aquí tenemos que definir cuáles son las snapshots a las que vamos y a las que entramos. Tenemos la primera que va de rojo a amarillo, que rojo es main y amarillo es WinZone. Entonces, vamos a ver la siguiente, vamos a ponerlo un poco más centrado. Vamos a ver el blanco, no, el blanco lo pondremos para la música. Este de aquí sería de WinZone a, vamos a ponerle por ejemplo, No Birds. Fijaos que ya lo tenemos prácticamente todo diseñado. En este caso, como los puentes estos los he hecho cada uno diferente, nos están quedando, perdón, hay que cogerlos de aquí, nos están quedando un poco desacorde con el tamaño del trigger. Tendríamos que ajustarlo todo y hacerlo un poco más bonito, ¿no? Lo estoy haciendo en plan rápido. A ver, este trigger gate lo vamos a poner aquí. Y este en principio tenemos este que nos sale como ambiances. Hay que ponerlo como WinZone porque venimos del amarillo. Y este de aquí lo vamos a hacer como volume down. Y lo ponemos volume down. Vale. Y en principio, ahora tienen que funcionar todas. Estamos en el main snapshot. Fijaos que aquí cambiarán los snapshots y aquí cambiarán los volúmenes. La cambiamos a WinZone. Perfecto. Vamos a ver. Aquí estaba la música, aquí nada. Vamos a ver si nos vamos a la de... creo que esta era No Birds. Se callan los vientos, se callan los birds y suenan. Fijaos que ha bajado este y suena más el viento. De hecho, había un cambio en los, porque no los he tocado, entonces suenan todos los vientos más. Y aquí todo suena tan bajito que se ha callado, básicamente. ¿De acuerdo? Pues esta es una manera fácil de cambiar entre ambientes. Ahora veremos cómo lo podemos cambiar también con la música.